Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Daesh se atribuye el ataque al tren alemán cometido por un joven afgano. Netanyahu: Israel responderá a Hezbollah con puño de hierro mientras desestima acusaciones de corrupción en su contra. La Federación de Comunidades Judías de España se une a la querella de Movimiento contra la Intolerancia contra la Librería Europa. Estas son las noticias de las que hablaremos hoy, en este caso con Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Que luego también estarás en las noticias culturales, claro. Por favor. Bueno, empecemos. Hablamos de Daesh. Ha asumido este martes el ataque cometido la noche del lunes en un tren en Alemania por un joven afgano. Les recordamos los hechos. Un afgano de 17 años que entró en Alemania como refugiado hirió en un tren en el sur del país a 4 pasajeros, 3 de ellos de gravedad. El atacante guardaba en su habitación un dibujo de una bandera del ISIS, según ha informado el ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann. El joven murió a manos de la policía cuando trataba de darse a la fuga. Allahu Akbar, Alá es grande, son las palabras que, según un portavoz oficial del gobierno bávaro, pronunció el joven antes de iniciar su ataque sobre las 9 de la noche en un tren regional cerca de la localidad bávara de Würzburgo, al sur de Alemania. El atacante, que se lanzó sobre los pasajeros con un hacha y un cuchillo, dejó 3 heridos de gravedad y 1 leve, todos miembros de una familia china, lo que, según Herrmann, fue por casualidad, ya que se atacó a los usuarios del tren de forma indiscriminada. Otras 14 personas resultaron ilesas, pero en la tarde-noche del lunes tuvieron que ser tratadas por el shock sufrido por el suceso. Varios testigos del ataque pudieron avisar a la policía y al maquinista que detuvo el tren. Un comando especial de la policía, que estaba en la zona por casualidad, abatió al afgano cuando los agentes le vieron huir del convoy fuertemente armado. El Estado Islámico ha asegurado que el joven autor del ataque era uno de sus combatientes, llamados a responder a los países que combaten el terrorismo en Siria e Irak, según ha comunicado la agencia AMAC, ligada al grupo. Sin embargo, el ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, ha declarado en rueda de prensa que no hay indicios de que el agresor tuviera una relación directa con el ISIS, sino que pudo haberse radicalizado recientemente. Y esto, Jordi, nos lleva a hablar de, también está conectado con el tema de los refugiados y el temor que hay en Alemania y en otros países europeos a que dentro de estas oleadas de inmigrantes procedentes de Siria, bueno, pues se estén colando o se estén infiltrando terroristas. El ministro del Interior de Baviera ha informado eso de que el agresor era un afgano de 17 años que había llegado hacía poco a Alemania, donde entró sin familia como solicitante de asilo. Hasta ahora vivía con una familia de acogida en Oschenfurt, una pequeña localidad situada a unos 20 kilómetros de donde se produjo el suceso en el tren. En la habitación del joven, ya les hemos comentado, fue encontrado un dibujo con una bandera del Estado Islámico y un texto escrito en pastún con grafías árabes y latinas que ahora están analizando los expertos. Alemania ha vivido, ya lo saben, los últimos meses alarmada por las noticias de yihadistas que habían viajado a Siria desde suelo alemán. Pese a que por ahora todos los anuncios de atentados han sido falsas alarmas, las autoridades avisan de un peligro latente. Si se confirma el móvil islamista del ataque, y parece que va a ser así, la tensión en Alemania crecerá después de haber acogido el año pasado a 1 millón de solicitantes de asilo, la mayoría de ellos procedentes de países de religión musulmana. Una reciente encuesta elaborada por la Fundación Mercator y la Universidad de Bielefeld mostraba que una mayoría de alemanes cree que la llegada de refugiados al país aumenta el riesgo de atentados en suelo alemán. Una conclusión alarmante y preocupante, sobre todo para la canciller Angela Merkel, quien tuvo que resistir grandes presiones el año pasado, especialmente desde Baviera, donde se ha cometido este ataque, para no cerrar la frontera alemana y evitar así la entrada de solicitantes de asilo, una negativa que le supuso un fuerte desgaste político a nivel interno. Y seguimos. En una ceremonia que conmemoraba el 10º aniversario del último enfrentamiento bélico con Hezbollah, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que su país responderá con puño de hierro si se ve atacado nuevamente por el grupo terrorista chií libanés Hezbollah.
Si tenemos calma, también nuestros vecinos disfrutarán de calma, pero si tenemos que responder a una agresión, la respuesta será dura. Quien crea que se encontrará una tela de araña se encontrará con un muro de hierro, recibirá un puño de hierro. La llamada Segunda Guerra del Líbano, desembocada por el ataque a una patrulla militar israelí y el secuestro de los cuerpos de 3 soldados en la zona fronteriza entre Israel y Líbano, se prolongó 34 días y causó la muerte de más de 1.100 libaneses, de estos al menos 500 terroristas según la ONU y entre 600 y 800 de acuerdo con las cifras del Ejército de Defensa de Israel. También fallecieron 165 israelíes, de entre estos medio centenar civiles. La masiva destrucción de barrios chiíes en Beirut y otras ciudades, provocando un éxodo masivo, no tenía precedente, como tampoco la paralización del tercio norte de Israel a raíz de los miles de cohetes y morteros disparados por los yihadistas de Hezbollah. Ya hablábamos con nuestra corresponsal Yael Macías la semana pasada de esta conmemoración de este 10º aniversario de la llamada Segunda Guerra del Líbano. 10 años después de esta guerra, el Ejército de Defensa de Israel no cree que el grupo extremista chií vaya a embarcarse en una nueva aventura militar, si bien la tensión fronteriza, como saben, es constante. Y seguimos hablando de Benjamín Netanyahu, embarcado también en otro tipo de batallas. Sí, vamos ahora a política interna israelí. El primer ministro compareció ante la Knesset del Parlamento israelí y se refirió por primera vez a las investigaciones policiales en su contra. La policía indaga sospechas de posibles donaciones de empresarios extranjeros a Netanyahu que habrían sido transferidas a cuentas de sus familiares. Durante una sesión en la que los legisladores le hacían preguntas, el primer ministro Netanyahu respondió por primera vez sobre las actuaciones policiales por las que se investiga si hubo donaciones de empresarios extranjeros que fueron transferidas a las cuentas bancarias de la esposa y uno de los hijos del primer ministro, Yair, si este sistema se utilizaba de forma sistemática y si los donantes recibían algo o alguna promesa a cambio. En este sentido, el exjefe de gabinete de Netanyahu, Ari Harrow, fue detenido la semana pasada y es investigado por la policía anticorrupción. Bueno, pues un nuevo ejemplo de cómo funciona la democracia israelí, ¿no? Ante una sospecha ya comparece el primer ministro ante el Parlamento en una comisión que no se andaba con chiquitas. Las preguntas eran directas. Por ejemplo, la legisladora Yael Cohen-Paran le preguntó acerca de una sospecha de que Netanyahu habría gestionado un pasaporte falso para su hijo Yair, el que hemos mencionado anteriormente, con el objeto de que éste pudiera abrir una cuenta en Panamá. No hay pasaporte, ni Panamá, ni nada, respondió Netanyahu, bastante convincente en su tono. Hay mucho rumor de tonterías, invenciones, mentiras desde hace muchos años y no han encontrado nada por un motivo simple, porque no hay nada, no había nada, en este caso tampoco. No hay fuego, no hay humo, lo que hay es mucho aire caliente, agregó el mandatario, quien responsabiliza a sus enemigos políticos de estos ataques que seguramente, estas acusaciones se aclararán. El Parlamento se encargará de ello, desde luego, y si ya se ha detenido al exjefe de gabinete de Netanyahu, Ari Harrow, me imagino que se seguirá investigando a fondo y no sería el primer mandatario israelí o dignatario que acabará en la cárcel si merece estar allí. Así que seguiremos hablándoles de este supuesto caso de corrupción en Israel por parte del primer ministro Benjamín Netanyahu. Y ahora volvemos no, porque no hemos estado todavía. Regresamos a Europa, nos situamos en España, Jordi. Sí, si ayer les hablábamos de que el dueño de la librería Europa se había entregado a la policía después de estar días en busca y captura, hoy les contamos que la Federación de Comunidades Judías de España, la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo y la Comunidad Judía Bet Shalom de Barcelona se han unido a la querella que ha presentado un movimiento contra la intolerancia contra la librería Europa por difundir material antisemita y racista. El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha presentado este lunes 18 de julio ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona una querella contra el librero Pedro Varela y otros responsables de la librería Europa y la editorial Ojeda por la difusión de libros y materiales nazis, antisemitas, racistas y de negación del Holocausto, entre otros. Así lo ha dado a conocer la organización, que ha apuntado también que la Federación de Comunidades Judías de España, a través de
su presidente Isaac Kerub, se suma a la acusación para acudir a los tribunales a ejercer nuestros derechos vulnerados por esta librería que es el mayor centro de difusión de literatura nazi, antijudía y anti-israelí. Y además es algo que se sabe. Ayer hablábamos de miles de libros incautados que se hacían eco de estos mensajes antijudíos, pronazis. En fin, Ibarra ha recordado la lucha iniciada en España contra el negacionismo y el general de las SS, León Degrelle, que libró la sobreviviente de Auschwitz y presidenta de honor del Movimiento contra la Intolerancia, la recordada Violeta Friedman. Así ha manifestado su esperanza Ibarra de que con este procedimiento por fin se haga justicia en España de una vez por todas, ha dicho, con las víctimas del Holocausto y ponga fin al fomento impune del odio antisemita y racista y a la existencia de organizaciones cuyos objetivos son claramente ilícitos y punibles. Finalmente, el Movimiento contra la Intolerancia ha explicado que junto a la Federación de Comunidades Judías de España articulará la participación de organizaciones que luchan contra el antisemitismo, el racismo, el nazismo y en defensa de la memoria de las víctimas del Holocausto en esta acción popular, una acusación independiente de instituciones públicas y partidos políticos que se rige por una defensa incondicional de la dignidad humana y los derechos fundamentales vulnerados por los delitos de odio, entre otros, estos de los que se acusa a los imputados por su presunta comisión. Así que desde aquí felicitamos al Movimiento contra la Intolerancia, por supuesto a la Federación de Comunidades Judías de España y a todos los que han decidido unirse a esta querella necesaria, Jordi. Muy bien, Raquel. Pues vamos a cambiar de tema, dejamos la política, pasamos a cultura, hacemos una pequeñísima pausa y regresamos. Cultura, Raquel, cambiemos de tema. Cultura y nuevas tecnologías, Jordi, porque bien. el Museo Sefardí de Toledo pues ha lanzado una nueva aplicación para que podamos visitar este interesantísimo museo y también para permitir la accesibilidad a personas con discapacidad visual o auditiva. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha presentado esta aplicación del Museo Sefardí de Toledo, una guía impulsada por la Fundación Orange en el marco del Plan Museos Más Sociales y del proyecto Upside. Esta aplicación para móviles y dispositivos inteligentes destinada a todos los públicos describe el espacio expositivo que ocupa la antigua sinagoga de Samuel Alevi a través de audios e imágenes adaptados además, como les hemos comentado, a las necesidades de personas con discapacidad. Es totalmente gratuita y está ya disponible para dispositivos con sistemas operativos iOS y Android. Bueno, así que pues ya se la pueden bajar. Qué bien, pues ya saben. Nada de Pokémon Go, No. la aplicación del Museo Sefardí de Toledo. Sefardí. Bien, nos gusta que los museos se actualicen y estén pendientes de las nuevas tecnologías. ¿Qué más tienes, Raquel? Pues ya es habitual que a principios o a mediados del verano, ya he sido muy optimista con lo del principio del verano, ya Sí. a mediados del verano empecemos a hablar de la que será la jornada cultural dedicada, la Jornada Europea de la Cultura Judía que se celebra todos los años en septiembre. En este caso queremos hablarles de cómo se va a unir León a estas 17ª Jornadas Europeas de la Cultura Judía. Las lenguas del judaísmo, el hebreo, el yiddish, el ladino judío-español, son el eje de estas próximas Jornadas Europeas de la Cultura Judía que se celebrarán en León del 1 al 4 del próximo mes de septiembre. Es una actividad dirigida al público en general, que concierne al patrimonio histórico y cultural sefardí. Con ellas, ya saben, se pretende divulgar y promocionar el patrimonio judío como parte del proyecto integral del patrimonio cultural europeo. Esta iniciativa se celebra con carácter anual en casi 30 países. Nació en 2004, los organizadores oficiales son la Bnei Brit de Europa, el Consejo Europeo de Comunidades Judías y la Red de Juderías de España. Y desde aquí, bueno, pues estamos muy ilusionados e interesados en conocer el programa de estas 17ª Jornadas Europeas de la Cultura Judía, que siempre permite el intercambio entre ciudades. Siempre hay como Ávila visita Segovia,
hay un montón de talleres, un montón de visitas guiadas, de exposiciones, de jornadas gastronómicas. Son unas jornadas que desde Radio Sefarad seguimos con muchísimo interés y que, por supuesto, les invitamos a estar atentos a nuestra programación porque seguiremos hablando de ellas. Pues el tema de este año son los idiomas y quiero decirles que en Radio Sefarad es uno de los proyectos de comunicación que más aporta, creo yo, a esto, porque hemos podido hablar con mucha gente que domina estos idiomas y que nos los han ido contando de muy diversas maneras, la verdad. Se nos ha olvidado la jaquetía, por ejemplo, que aquí hay programas en jaquetía en Radio Sefarad, pero seguro que ha habido muchos de ello. Y de diferentes. Sí, les ha faltado, yo no sé por qué. Permíteme, Jordi, que mande un beso muy fuerte, ahora que hablamos de jaquetía, a Soli Levy en Canadá, que está un poco malito. Desde aquí le mandamos toda nuestra energía, nuestro amor, nuestro cariño y, por supuesto, la admiración que le profesamos como garante de esa lengua de los judíos del norte de Marruecos. Así es, un abrazo muy fuerte para Soli desde aquí. Y nada, pues eso, que nosotros aportamos eso desde aquí, desde Radio Sefarad, programas en Yiddish, hay muchísimos, también en jaquetía. En hebreo, en judeo español, en inglés, en francés. En hebreo, por supuesto, sí, y en otros idiomas modernos también. Pero bueno, pues nada, ese es el tema de este año de la Jornada Europea de la Cultura Judía. Y terminamos. Jordi, hablando del tesoro de Gurlit. Ya sabes, esa pinacoteca robada. Sí. En parte, seguro, y eso es de lo que nos habla esta noticia, que afirma que los nazis robaron 91 de las obras del tesoro de Gurlit. Perdona, Raquel, 91 de 1.200, ¿no? Sí, aproximadamente 1.578 obras de arte. Yo creo que va a haber más robos, pero por lo menos, por lo visto, los especialistas están analizando por partes estas obras de arte y hasta ahora han encontrado 91 obras expoliadas. No han llegado a la conclusión que de los 1.591 me parecía poco. Por el momento son 91, pero y subiendo, ¿no? Y subiendo. Que diría el clásico. A finales de 2013 fueron halladas 1.258 piezas de artistas como Toulouse-Lautrec, Max Liebermann o Edvard Munch en la casa del coleccionista Cornelius Gullit, cuyo padre fue el marchante de arte por excelencia de Hitler. Los expertos que estudian el llamado tesoro de Gurlit, las 1.578 obras de arte halladas en la casa de este anciano en Múnich y después en su domicilio de Salzburgo, en Austria, han confirmado tener pruebas que apuntan a que 91 de esas piezas fueron robadas por los nazis. Es un balance provisional, como les habíamos adelantado. El grupo de trabajo que retomó a principios de año la investigación de las obras ha explicado que se ha revisado el origen de 5 centenares de piezas. En 91 casos de obras del Toulouse-Lautrec, Max Liebermann o Edvard Munch se han reforzado las sospechas de que se trata de piezas sustraídas o confiscadas por los nazis. Galeristas y coleccionistas judíos fueron las principales víctimas de este expolio y sus herederos tratan ahora de presentar pruebas que demuestren la propiedad de las obras robadas. Según las últimas investigaciones, 33 de esas obras sospechosas pertenecen legalmente a la familia, ya que fueron adquiridas a los museos antes del inicio del régimen nacional socialista en 1933, a la familia Gurlit. El grupo de trabajo internacional que estudia el origen de todas estas obras está formado por 20 investigadores cuyos métodos y conclusiones son además revisadas por expertos de Israel, Francia, Estados Unidos, Alemania y Austria. O sea que el padre Gurlit era el marchante de Adolf Hitler y no, los cuadros no son robados, ¿no? Vamos, hombre. Ya. Raquel, muchas Algunos gracias. afirman los expertos que fueron comprados antes de la subida de no me cabe duda, eso puede nazis ser. al poder, pero vamos, será un porcentaje muy pequeño. Sí, 33, Jordi. ¿no? Más o menos, de 1.500. Pero claro, esto huele fatal, es que ¿qué quieres que te diga? Huele muy mal, además que evidentemente hablamos de alguien que sabe de arte, que sabe lo que es bueno, que sabe comprar, pero claro, una cosa es comprar y otra cosa es cuando... Pues eso. Cuando hay necesidad de vender, llevas. ¿no? O cuando hay necesidad de vender claro, también. Es que es eso, vender a qué precio y de qué manera, Sí. claro, y bueno, en fin, con amenazas. Pues bueno, en fin, está ahí los herederos, me imagino que están peleándolo, y algunos herederos que a lo mejor no existen ya, o se perdió la línea de sucesión, o vete a saber, pues no sabemos qué pasará con ello, pero bueno.
Otro marrón para el Estado alemán. Raquel, muchas gracias. Nada de A marrones ti, mañana, Jordi. mañana No. todo lo contrario. Hablamos de noticias aquí en Radio Sefarad con Raquel y con un servidor. Les esperamos. Hasta mañana.